Porque las grandes historias merecen ser contadas. Porque el arte, la cultura y el talento nos inspiran. Porque detrás de cada éxito hay un camino que descubrir. Llega el espacio donde todo esto cobra vida. Desde la televisión hasta la radio, con una trayectoria que la convierte en una de las periodistas latinas más influyentes de España, ella es Cristina Bolívar. Esto es Hablemos de Todo. Sean bienvenidos y qué gusto saludaros por este lado. Yo soy Cristina Bolívar y esto es Hablemos de Todo. Precisamente hoy un tema muy interesante en esta época decembrina donde vamos avasallados con todo lo que son las compras navideñas, las fiestas de empresa, y hay días en los que amanecemos quizás un poco más cansados que otros días, con menos energía. Nos preguntamos, ¿será el estrés que estamos viviendo? ¿Será que tenemos mucha más faena de la que usualmente tenemos durante el año? Pero lo cierto es que nuestro cuerpo muchas veces cae en un ritmo de agotamiento normal por el nivel de exigencia que tenemos hoy por hoy. Por eso hoy vamos a hablar de una terapia muy interesante que estamos aplicando en Barcelona y que también lleva un recorrido bastante interesante fuera de nuestras fronteras. Para hablar de lo que sería la terapia de suero intravenosa, hoy contamos con Verónica, parte importante del equipo de Clínicas Quirúrgico. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y hoy me gustaría poder explicar qué es esto de la sueroterapia, que muchas personas piensan que es algo que se acaba de poner de moda, cuando en realidad es algo que lleva muchos años aplicándose en las prácticas clínicas. ¿En qué consistiría, Verónica? Porque como hay mucha gente que todavía no ha conocido de qué trata, no tienen idea de, bueno, cuál es el componente, quién es el paciente ideal, cómo se realiza, cada cuánto debo colocármelo. Así que hoy vamos a responder cada una de estas preguntas y sobre todo hablar de los innumerables beneficios que aporta a nuestro cuerpo esta terapia. Verónica. Vale, pues si quieres empezamos explicándote un poquito que al final la sueroterapia, ¿vale? La aplicamos en hospitales, en urgencias, en posoperatorios. Lo único que ahora la diferencia en lo que se ha puesto de moda, que es la sueroterapia intravenosa de vitaminas, es justamente esto, que ahora la estamos aplicando más enfocada a la prevención y a la longevidad, ¿vale? En vez de aplicar antibióticos, en vez de aplicar medicamentos para el dolor, lo que estamos aplicando son ciertas sustancias que son naturales o que el organismo puede procesar mejor, sí. ¿Vale? Para favorecer que ciertos procesos fisiológicos del organismo se produzcan de forma más adecuada. Esto me parece súper interesante, Verónica, el conocer que es una terapia que en principio se ha comenzado a aplicar en estos procesos de recuperación de pacientes que han venido de una intervención para que esa recuperación sea un poco más acelerada y más rápida. Y que ahora también, viendo los beneficios que aporta el cuerpo, pues también digamos, hombre, qué bueno que también podamos utilizarla como un mecanismo anti-aging en estos tiempos que corren y que tanto nos preocupa mantenernos sanos, saludables, que nuestro organismo funcione de la mejor manera posible. Pero hay una pregunta súper interesante, Verónica, y es, ¿cuál es la diferencia de consumir un suero vía oral a esta terapia que es intravenosa? Mira, tenemos que de partir, siempre que podamos, ¿vale? Vamos a intentar utilizar la vía oral, ¿vale? Porque es la menos invasiva. Cuando nosotros ponemos un suero intravenoso, estamos haciendo una técnica invasiva que es pinchar al paciente. Entonces, siempre se tiene que intentar realizar la técnica menos invasiva. Pero en algunas ocasiones necesitamos realizar la técnica invasiva por varios motivos. Si empezamos a analizar un poquito el por qué tenemos carencias nutricionales, cuando ahora estamos en un momento donde más alimentos tenemos, más variedad de alimentación, no hay hambrunas como en otros tiempos, pero si se analizas los alimentos de hoy en día y los alimentos de los inicios de 1900, se ha visto que por los procesos de producción, por no dejar los campos en barbecho, por la maduración en neveras y no en el árbol, ¿vale? Muchos de los alimentos que consumimos tienen
menos de la mitad de los nutrientes que tenían anteriormente. Entonces, por un lado tenemos que lo que consumimos tiene menos nutrientes y por el otro lado tenemos que nuestro ritmo de vida, el estrés, la contaminación genera mucho estrés oxidativo, por lo cual necesitamos muchos más antioxidantes para poder mantener el estado de salud óptimo. Además de todo esto, tenemos muchos pacientes polimedicados. Hay una cosa que en sanidad no tenemos muy en cuenta muchas veces, y es que muchos medicamentos habituales generan depleciones nutricionales. ¿Qué quiere decir? Que ese medicamento, por algún mecanismo, o inhibe la absorción de ese nutriente, o hace que un nutriente se consuma mucho más rápido. Te pongo un ejemplo, varios ejemplos muy claros. Los anticonceptivos hacen que bajen los niveles de complejo B y algunos minerales, ¿vale? Que van a ser imprescindibles en el primer mes de embarazo. Luego, por ejemplo, el omeprazol. Sí. ¿Cuántas personas toman omeprazol de forma crónica? Sí, es verdad que el omeprazol, desde que se comercializa el omeprazol, han disminuido muchísimo las hemorragias digestivas y hay muchos menos problemas digestivos. Cuando se toma de forma crónica, el omeprazol inhibe la absorción de minerales y de vitaminas del complejo B. Entonces, en un periodo corto no pasa nada, pero ¿cuántos pacientes lo tienen de forma crónica? Entonces, esas personas, por mucho que tomen esos minerales y esas vitaminas a través de los alimentos, no lo van a poder absorber, ¿vale? Y eso, a la larga, puede generar problemas como osteoporosis, por ejemplo, ¿vale? Y de ahí fracturas de fémur, que es uno de los efectos secundarios del omeprazol. Y como esto tenemos una lista inmensa de medicamentos que generan depleciones nutricionales. Luego, además, tenemos otras situaciones en las que, por ejemplo, la cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica generamos una mala absorción de nutrientes. Entonces, esos pacientes tienen que estar consumiendo siempre más complejos vitamínicos en forma de comprimido. A veces no es suficiente. Y entonces, en esos pacientes se pueden beneficiar de ponerse puntualmente en situaciones de más estrés, en situaciones en las que no han seguido las pautas correctamente, un suero para optimizar su salud, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y luego tenemos en situaciones en las que por un desgaste físico superior, ya sea un deportista de élite o en situaciones posoperatorios, en un posoperatorio en el hospital, te están poniendo algunos minerales, te los ponen en el suero. Cierto, pues poder ampliar la gama de nutrientes que ponemos dentro del suero para favorecer una mejor recuperación, para favorecer tener un sistema inmunológico mucho más activo y evitar complicaciones, y para favorecer esa cicatrización y al final lo que estamos haciendo es optimizar la recuperación y acortar los tiempos. Esto es maravilloso. Verónica, hemos hablado a gran escala de los beneficios que tiene el suero intravenoso, pero también hay que decir que en este historial que llevas atendiendo también pacientes, has tenido también un feedback de ellos, de esos beneficios que sienten, que te van contando. Mira, Verónica, ya yo siento que, tengo más energía. Cuéntame un poco esa experiencia del paciente. Uy, aquí tenemos muchísimo. A nivel general, la sensación que tienen es de una sensación de un bienestar, ¿vale? A nivel general. Luego, en función también del objetivo que busque cada paciente y en función de cuál sea la carencia que tiene ese paciente, tenemos la mayoría de pacientes lo que expresan es una mayor energía, mejor calidad de sueño, ¿vale? Y luego en pacientes, por ejemplo, posoperatorios, que hay pacientes que han pasado por diferentes fases de cirugías previas antes de haber probado, sienten que se recuperan antes, tanto del estado de ánimo. Por ejemplo, el doctor Slobodianik siempre me lo dice, los pacientes que en el posoperatorio, que pasan por una intervención y en el posoperatorio se realizan el suero, se recuperan antes del estado de ánimo, porque al final en una intervención el cuerpo, anestesia, todo esto. Exacto. Sí. Y mejora el proceso de cicatrización y tienen, por norma general, es más complicado que padezcan infecciones. Perfecto. ¿Vale? El cuerpo está ahí con las defensas arriba. Estamos aquí cuidándote. Sí. Luego, un efecto muy curioso que me ha sorprendido, porque varios pacientes, y curiosamente han sido sobre todo chicos, sobre todo en personas que trabajan mucho con pantallas, el trabajar mucho con pantallas también genera mucho estrés oxidativo. Sí. Y en la retina, ¿vale? La taurina
tiene muchos receptores en la retina. En algunos sueros introducimos una pequeña cantidad de taurina y entonces esos pacientes notan que empiezan a ver más, qué bueno. empiezan a tener menos fatiga visual cuando trabajan. Qué bueno. Verónica, también alrededor de los sueros hay muchos mitos y hoy también queremos tratar de desmentir algunos de estos para que la gente pueda ir más confiada a probar. Si todavía, ya yo he sido paciente también de sueroterapia para aumentar la vitamina A, también la vitamina B, me he colocado sueros antioxidativos también y bueno, ya sientes incluso la calidad de la piel que es distinta, sí, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí me gusta siempre explicarle al paciente y ser muy realista. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes vienen, y sabes que yo en consulta, en el box de al lado tengo a los médicos estéticos, y vienen y te dicen que, claro, como es un suero anti-aging, se les va a estirar la piel. Siempre les digo, si por muchos sueros que tú te pongas, no te vas a convertir en un bebé. Claro. ¿Vale? Un poco... no podemos. No podemos. El caso de Benjamin Siempre Bolton les digo, aquí. si lo que tú buscas es un estiramiento de la piel, al lado. hablamos con el compañero y que te haga un lifting. Sí. Perfecto. Entonces, lo que buscamos es un anti-envejecimiento celular. Perfecto. Es decir, que las células funcionen mejor, que tengan la capacidad un poco de detectar... epigenética, ¿no? Sí, que tengan la capacidad de detectar errores, que tengan... que al final todas las funciones las generen de una forma más optimizada. Esta es una parte muy interesante, Verónica, porque todavía cuando hay desconocimiento, las personas se lo piensan, ¿seré yo un candidato para el suero? Pero aquí me encantaría que abordáramos este tema. ¿Quiénes son candidatos? Vale. Mira, siempre nosotros partimos de la base de un cuestionario de salud donde yo le pregunto a los pacientes desde... el pelo hasta la uña de los pies, pasando por todos los órganos, signos y síntomas que tienen. Hay una lista de signos y síntomas donde aquí a mí me puede dar una orientación según que, por ejemplo, palidez, heridas en las comisuras, cicatrices que no cicatrización, caída del cabello. Sí. A mí me puede dar una idea de qué vitaminas están faltando. Sobre esto, ¿vale? Después de hacer una buena historia clínica en la que preguntamos sobre el estilo de vida, cómo se está alimentando la persona, qué actividad física hace, cómo descansa, cuáles son los tóxicos que tiene en su día a día. O sea, hacemos una historia tanto de salud como estilo de vida, porque no tiene sentido aplicarse un suero si tú estás cometiendo errores en tu estilo de vida que no vas a corregir. Exactamente. Entonces, siempre trabajamos desde una manera preventiva, empezando por los hábitos. Y entonces, a raíz de ahí, podemos solicitar una serie de pruebas, ¿vale?, de laboratorio, que en función de lo que necesitemos serán más amplias o menos. Podemos también pedir pruebas genéticas, ¿vale?, un test genético donde podemos ver ciertos polimorfismos que van a hacer que tanto la creación como el transporte como los receptores de ciertas vitaminas no estén funcionando correctamente. Okay. Que el gen esté alterado no quiere decir que en ese momento haya una alteración a nivel, por ejemplo, sanguíneo. Entonces, pediríamos la prueba. Y luego tenemos otras pruebas donde podemos ver si la función de la mitocondria es la adecuada. Entonces, en función de cada persona, si hay una patología previa, si es un momento de estrés, si es un momento de mayor requerimiento de nutrientes, porque, por ejemplo, es un deportista de élite en el que está viajando mucho, en el que está entrenando muy duro, pues allí determinaríamos, ¿vale?, cuál es el suero. Todos los sueros son individualizados. Perfecto. O sea, sí que es verdad que a grosso modo tenemos sueros en el que hay una serie de nutrientes, pero luego individualizamos la dosis adaptándola a la persona, a las necesidades, al peso a la edad, y a las circunstancias. De la misma forma, hay veces que con un suero va a ser suficiente y hay en ciertas circunstancias donde se te tiene que hacer un plan. Pero te digo, siempre insisto, no es un plan solo de sueroterapia, es un plan que incluye alimentación, estilo de vida y se apoya durante un tiempo con sueros para optimizar la salud, pero lo ideal es que el paciente luego pueda seguir manteniéndola sin tener que estar dependiendo de estos suero, tratamientos. Claro, porque ya haces como un cambio, ¿no? Un chic que implementas a tu vida. Verónica, y la gente que quiera tener una consulta contigo, ¿cómo puede hacer para saber si es candidata, si lo necesita y de qué manera el suero intravenoso también puede mejorar su calidad de vida?
Pues como te decía, nosotros solicitando información a través de la web de Quirurgio, nos pondremos en contacto con él y empezamos enviándoles el cuestionario de salud. Okay. Con el cuestionario de salud podemos empezar a determinar si es un candidato o no es un candidato. Perfecto. Hay ciertos pacientes en los que no son candidatos porque o tienen una enfermedad en un momento que está inestable o no tienen, por ejemplo, la función renal o la función hepática no es correcta, entonces no podemos administrarle un suero, ¿vale? Y luego, a raíz de ahí, una visita donde con el equipo de Quirurgio le propondremos las pruebas médicas y de laboratorio necesarias para poder establecer y explicarle cuál es el suero que sería el más adecuado para esa persona. Pues a mí me encanta, Verónica, y creo que es un buen momento también para los que nos están escuchando, ya que estamos a punto de cerrar el año donde todo está encima y vamos como a contrarreloj, pues también regalarnos un momento de bienestar, de cuidado, de amor propio también hacia nuestro cuerpo y recibir el 2026 con otra energía y un cambio de chip también, además acompañados contigo y esa mentoría también en alimentación, en bienestar y de todo el equipo de Quirurgio. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Cristina. Ya volvemos con mucho más.